Se celebró el pasado fin de semana, que hemos dejado, el Congreso Mundial de Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo. Hay que aprender a hacer las cosas mejor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la Oficina de Naciones Unidas decide hacer un Congreso Mundial para la lucha contra el terrorismo, lo que no puede es llamar a los ministros de turno y olvidarse de las asociaciones de víctimas. Que esto ocurrió con este congreso celebrado en Nueva York. La mayoría de las asociaciones no habían sido invitadas y tuvieron que llamar la atención y al final, corriendo, las invitaron, pero páguese usted el billete y el hotel, que así también invito yo. En el caso de la persona a la que vamos a hablar, nos dirá cómo lo hicieron. Ya les digo que quitándolo de otro sitio, haciendo milagros. Está en Nueva York todavía. Es Miguel Folguera, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Albert. Pues bueno, bien. Cansado, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, pero bueno, con la satisfacción, creo que del deber cumplido. Bueno, ha terminado ya este acto. Es cierto que al final os habéis tenido que pagar de los billetes, el hotel, los habéis buscado vosotros y el gobierno español lo quitará de la subvención la pequeña que os da. ¿Es así? Sí, te cuento un poco el íter. El tema es que bueno, ya hubo un congreso en Málaga donde la presidenta de la OBT estuvo presente y al secretario general de Naciones Unidas le pidió él, como asociación mayoritaria de víctimas y la más antigua del mundo, con 4.800 asociados, que están en el Congreso Internacional, el primer Congreso de Terrorismo Global que se organiza en la ONU, que estuviera la Asociación Víctimas del Terrorismo, como no podía ser de otra manera. Le dijeron que sí, pero iban pasando los meses, iban pasando los días, iban pasando las semanas, esto se acercaba y nosotros veíamos que absolutamente nadie nos decía nada, ¿no? Y mira por dónde nos llega una noticia de que quien va a venir va a ser por la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo, va a venir el ministro, van a traer a Maisabel Lassa y la película Maisabel, van a traer al presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo puesto por el gobierno de turno, en este caso por el gobierno de Pedro Sánchez, y poco más, y las asociaciones de víctimas nada. Con lo cual, pues bueno, pues de esas mañanas que te levantas así, empiezas a hacer declaraciones y se monta el mare magnum mediático y a partir de ahí, pues recibimos una invitación de la ONU a 10 días de que se celebre el Congreso. Yo automáticamente llamo a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, que como su nombre indica está para apoyar a las víctimas del terrorismo, les pedimos explicaciones de cómo es esto, cómo nadie nos ha invitado, cómo nadie nos ha dicho nada, y a 10 días después de montar el follón, tal, y lo primero que les preguntamos, porque a la ONU nos dice que no nos paga los desplazamientos, no nos paga nada, que nos busquemos la vida, y esto es un lunes por la mañana y tardan un día y medio en contestarnos del Ministerio del Interior, de la Oficina de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, que ellos no nos pueden pagar nada, que no nos van a gestionar temas de billetes, ni de hoteles, ni de absolutamente nada, pero con cargo a las subvenciones que ya nos han concedido, que de otros programas, lo que podemos hacer es pues pasar estos gastos como gastos de representación, de que supone venir a contar el relato de las víctimas del terrorismo y a defender a las víctimas del terrorismo a un congreso internacional. Entonces, eso es lo que de momento nos han permitido. ¿Qué maneras? Bueno, al final nos han permitido. Claro, llegáis a Nueva York y es cierto, se hace un homenaje, estaba convocado por Naciones Unidas, a las víctimas del 11S en el memorial donde estaban las Torres Gemelas. Y Marlaska hace el homenaje, hemos visto cómo pone flores, y no se invitó al acto. No, nosotros llegamos aquí, como no puede ser de otra manera, tanto la presidenta como yo, lo que hacemos es acudir al primer sitio que acudimos, es al memorial de la víctima del 11S, a homenajear a la víctima del 11S y a todas las víctimas del terrorismo, ya que estamos en Nueva York. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que nos dicen que unas horas antes hasta la delegación española, encabezada por el ministro, haciendo un homenaje a las víctimas del 11S sin haber contado con las únicas víctimas del terrorismo que estamos aquí, que es la presidenta de la OBT y yo como consejero de la OBT. O sea, porque el resto, ya digo, Tomás Caballero, viene por el gobierno, viene tal. Es tremendo. Una locura. Sois la asociación mayoritaria, la que aglutina más víctimas, la decana en el mundo, la primera que se hizo. ¿Le doréis la píldora o no a este ministro? Es igual, él es ministro de todos y ha de estar
ahí y os ha de invitar. Es más, cuando os toca hablar en la Asamblea de la ONU, y lo hicisteis tú y la presidenta... no, es más grave, Albert. O sea, no nos dejan. En un principio no vamos a poder hablar. Hay 6 paneles. No? ¿Para qué vais entonces? Claro, y la presidenta y yo nos apuntamos a los 6 paneles. O sea, que se habla de tema asistencial a las víctimas del terrorismo, de leyes de víctimas del terrorismo, de relato las víctimas del terrorismo. Bueno, pues no nos dejan hablar en ninguno de esos paneles y a última hora, un día antes de intervenir, o sea, el jueves, nos dicen a última hora que sí vamos a tener 3 minutos para intervenir en un panel que habla de la violencia sexual y el terrorismo, cosa que afortunadamente no hemos sufrido en nuestro país, con lo cual tenemos una experiencia muy dilatada en otra serie de cuestiones, pero no en esta. Pero bueno, nosotros decimos que sí, que intervenimos, en este caso que intervengo yo y que voy a intentar meter de toda manera posible en 3 minutos, pues bueno, todo lo que hace la OBT y sobre todo, criticar y pedir apoyo a la ONU por lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Bueno, estuviste ahí de esta manera se fragua. Claro, porque es que en la Organización de Naciones Unidas desconocen esta revictimización de las que está ocurriendo, el acercamiento de presos, lo que está haciendo el gobierno Sánchez. Lo grave es que solo os dan 3 minutos y cuando contáis esto, Marlaska sale del espacio del Congreso, se va para no oíros. Es todo tan absurdo. Nadie de la delegación del Ministerio del Interior están en el tema. Pero es más grave porque el día anterior hacen el homenaje a las víctimas del 11S, luego proyectan la película Maisabel, donde cuenta un relato que no todas las víctimas del terrorismo compartimos, de encuentros restaurativos. El reencuentro de la víctima. Sí. Y el ministro Marlaska va y se funde en un abrazo con Maisabel Lasa. A mí ni me escucha el ministro ni nadie de la delegación y por supuesto abrazo ninguno. Claro, pues estoy criticando lo que está haciendo el gobierno de mi país, desgraciadamente, con las víctimas del terrorismo en mi país, con esa revictimización que estamos sufriendo, con ese relato que no es un relato veraz de lo que está ocurriendo, con esos 300 casos que hay sin resolver, con esos actos de homenaje a los terroristas que tanto nos humillan a las víctimas del terrorismo, y me parece una vergüenza a nivel internacional y es algo que se tiene que conocer y le pedimos ese amparo y ese apoyo a la Organización de Naciones Unidas para que sepan lo que está ocurriendo y nos puedan ayudar de alguna manera, ¿no? Y decirle al gobierno que no puede ser que los diferentes gobiernos estén haciendo estas cosas con más de 50 años de terrorismo que llevamos en España. Señores, es un capítulo más de lo que ya les hemos contado alguna vez, el maltrato a los que no pasan por el aro, no piensan como tú. La mayor asociación de víctimas, la decana, la más antigua, otra vez maltratada en manos de Marlaska, el que alguna vez nos apoyó. Hicisteis muy bien en retirarle la medalla que le habíais otorgado. Querido Miguel Folguera, nos vemos a la vuelta. Un abrazo a la presidenta, por favor. De tu parte, un abrazo muy grande, Albert. Miguel Folguera, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo desde Nueva York.